¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Sin Ánimo de Polemizar. Una jornada muy especial, la de hoy, movilización en el Congreso de la Nación, la jura de los nuevos senadores, más no así la asunción, porque será a partir de diciembre. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras tantas cosas pasan o han pasado, el 25 de noviembre se conmemoró el Día de la Erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer. Un fenómeno que ha adquirido visibilidad, y en esto uno podrá discutir después si es porque se producen más hechos o porque hoy se permite y hay organismos que reciben las denuncias. Lo cierto es que esta mañana se dieron cifras de uno de los organismos, como es la Defensoría del Pueblo y el Centro de Asistencia a la Víctima, sobre la cantidad de personas asistidas, contenidas, que han sido atravesadas por violencia de género. Y es indirectamente proporcional, ¿no? La visibilización, las movilizaciones, el ni una menos, que de norte a sur y de este a oeste suena y muy fuerte. Eso no tiene su correlato con la disminución de casos de violencia de género. Bueno, estará esta discusión, ¿no? Si es porque ahora se denuncia más, si siempre existió, o realmente hay un aumento de los casos de violencia de género. Lo cierto es que uno no deja de conmoverse día tras día con los hechos que sacuden, que después traducidos en cifras son tanto o más contundentes que los propios hechos. Vamos a abordar también la problemática de lo que está pasando en el sur de nuestro país. Una vez más, una semana cargada de información, y de información muy dolorosa, porque una vez más tenemos que lamentar la muerte de una persona, en este caso de un mapuche. Versiones cruzadas con respecto a si se respeta la ley y no se respeta la ley, si se trata de un grupo extremo o si hay un avasallamiento por parte del Estado. Por eso va a estar con nosotros Jeremías Chauque, mocoví de sangre, vive en Santa Fe y está muy adentrado a esta problemática. Y finalmente vamos a estar charlando sobre la Fundación Mateo Esquivo, esta entidad, organización que trabaja en pos de una realidad dolorosa, como son los chicos que padecen cáncer, los niños que padecen enfermedades oncológicas. Bueno, ayer tuvieron su cena de gala. ¿Cómo sigue? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son los nuevos objetivos? Estos son los temas que proponemos para esta noche, aquí en Sin Ánimo de Polemizar. Pequeño adelanto, nos presentamos y ya comenzamos a desandar esta noche. Esta mañana se presentó en la Defensoría del Pueblo el informe de lo que ha ocurrido durante un año en el Centro de Asistencia a la Víctima. Un centro de asistencia a la víctima que tiene más de 20 años de actuación. Eleonora Vilés es coordinadora del área de Relaciones con la Comunidad y Laura Mansi es la coordinadora del Centro de Asistencia a la Víctima. Nos estamos preguntando, ¿es porque hay más visibilizaciones que uno se asombra con las cifras? ¿Es porque hay más espacio para que las mujeres denuncien y es por eso que las cifras a veces impactan? ¿Qué evaluación hacen ustedes sobre este fenómeno como es la violencia de género? Bueno, la Defensoría del Pueblo hace bastante tiempo que es una de las primeras instituciones que registra los casos. Registrar los casos nos permite hacer diagnósticos y poder tener comparaciones de cómo van evolucionando estas situaciones. Los distintos números que aparecen, creemos nosotros que tenemos que hacer un análisis de las distintas situaciones que se dan en la provincia. Rosario y Santa Fe aparecen con números importantes, pero creemos que son muchos más los casos. Lo que pasa es que Rosario y Santa Fe tiene redes institucionales a donde las mujeres también pueden concurrir, lo que hace que la Defensoría no sea el único espacio.
La característica que tiene la Defensoría es que es el único espacio en donde la víctima es atendida por un equipo interdisciplinario, por un abogado, por un psicólogo, por un trabajador social, que de acuerdo a su requerimiento y de acuerdo a su necesidad es como van a atender. Lo que nosotros advertimos desde la Defensoría, que hay algunos lugares de la provincia que sí requieren más atención y más redes institucionales, como es el norte provincial. Por eso, a partir de la política instrumentada por el doctor Lamberto, el defensor del pueblo, este año, el 12 de septiembre, se habilitó el Centro de Asistencia a la Víctima en Vera, el cual, para los días hábiles de atención, demuestra una alta demanda. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos los días hábiles, contábamos más o menos 40 y 45 días. Lo que represente que para una localidad pequeña en cantidad de población estamos hablando, tengamos casi un caso por día. Un caso por día. Entonces, cuando hablamos de esto, también queremos hacer referencia a lo siguiente, que es algo que siempre conversamos con Laura Mansi, con María Laura Pasquero, que son las directoras que están a cargo en Rosario y en Santa Fe. Cuando se atiende a una víctima, no se atiende únicamente a esa víctima aislada de un contexto, se atiende a la víctima y a su contexto familiar. Por eso el dato también que resulta de estas estadísticas es que el 75% de las víctimas que asisten a la Defensoría del Pueblo tienen hijos menores de 18 años. Entonces, la situación de violencia no es únicamente contra la mujer, es contra la mujer y su entorno familiar. Entonces, cuando uno habla de víctimas, tiene que hacer esta relación numérica, que por cada una de estas víctimas hay otras personas que también están padeciendo. Ya vamos a ir a los números, para que nos digan qué es lo que pudieron relevar. Ahora, ese análisis cuantitativo que ustedes lo hacen y es una pregunta, solo a partir de las denuncias que a ustedes les llegan, ¿no? Exactamente. O sea, esto habla de nuestro trabajo, Claro. pero no habla de la totalidad, de la realidad, de la cantidad de personas, mujeres y niños que sufren situaciones de violencia. Eso solamente se va a poder conseguir cuando se logre que todas las instituciones que trabajen centralicen esa información, y es así que se está trabajando en el RUAGA, ¿no es cierto? Por eso que usted dice, esto sí. Quiere decir que son muchas más. Por supuesto, digamos, muchas porque más. hay otras instituciones que recibieron denuncias y Seguro. no están aquí registradas, Sí. y porque no toda mujer denuncia tampoco, por diferentes cuestiones, el caso de violencia, ¿no? Sí. Sí, la provincia ha creado el Registro Único de Violencia contra la Mujer. La Defensoría del Pueblo fue una de las primeras instituciones que adhirió, esto fue el 1 de mayo de este año. Este registro es llevado adelante por el IPEC, por el Instituto Provincial de Estadísticas O sea, que le y da Censo. sistematización. Sí. Sí, no, Exactamente. No, es un sistema. Lo que permite Especialmente que, ideal. además de la Defensoría, que cargue estos datos, que para nosotros resultó fácil adherir al sistema porque ya veníamos teniendo datos estadísticos, los distintos ministerios, por ejemplo los hospitales, los centros de salud, Ministerio de Seguridad, las comisarías, las escuelas, también carguen datos respecto de situaciones de violencia. Por supuesto que siempre conservando el anonimato de la denunciante, esto que quede bien claro. Todas las actuaciones que tienen que ver con violencia son anónimas y además son gratuitas. Esto también creo que hay Son que... anónimas para las estadísticas, supongo, pero no a la hora de cargarlos al sistema, porque por allí en esta ruta que hay de la violencia de género, Se reitera. se reitera. van Las a mismas un personas lugar, van a a un varios lugar, lugares. al Ministerio Público de la Acusación, Claro. a la comisaría, Claro. por allí se podría repetir, supongo que a Claro. ese efecto no es. No, lo que tiene esto es que únicamente pueden ser leídos estos datos por algunas personas autorizadas del IPEC Claro. y, por supuesto, algunas personas de otros ámbitos que van a ser determinados a los fines de poder reconocer que si una misma mujer ha recorrido, por ejemplo, 4 o 5 instituciones hasta poder encontrar un resultado. Eso dice algo también. Eso También. dice algo también. Que ustedes lo han reflejado en el libro que han presentado, ¿no? Exacto. Justamente a la dificultad que implica para una mujer tomar una decisión de hacer una denuncia,
se agrega muchas veces un peregrinar, un ir por diferentes instituciones sin encontrar respuestas, o yendo a algunas que no son competencia, digamos, que no debería, a las que no deberían ir, que a su vez los mandan a otro lugar y que a lo mejor tampoco es el adecuado. Y bueno, a veces esto realmente es, por eso le hemos llamado así, ¿no es cierto?, como un peregrinar, una ruta crítica, porque en ese proceso también se va socavando, digamos, claro, la posibilidad de la voluntad de la persona que es víctima y que piensa, de esto no voy a salir, esto es demasiado para mí, me vuelvo a mi casa. Bueno, es fundamental que ese camino sea un camino fructífero, por lo que vale mucho también la información, vale mucho también tener en cuenta dónde están los lugares a donde las mujeres tienen que ir. Hay muchas de ellas que viven en barrios alejados del centro de la ciudad, y a veces dejar los niños no se sabe bien con quién, ocultar al agresor que va a salir, se convierte también en toda una estrategia para poder llegar a donde pueda empezar a buscar la salida, ¿no? ¿De qué números aproximadamente estamos hablando de lo que ustedes pudieron sistematizar, al menos en la ciudad de Santa Fe? Sé que va a ser muy complicado plantear toda la provincia, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, como decíamos antes, nosotros tenemos 225 casos en expedientes. Esto en expediente quiere decir que no es una sola persona. Bien. O sea, porque es una mujer, y esta mujer puede estar acompañada por sus hijos, puede estar acompañada viviendo con alguno de sus progenitores, con un hermano. Entonces, esto es un número que así nos lo da el sistema, pero la experiencia nos demuestra que nunca esta persona está sola. Hay un contexto familiar que también es atendido por la Defensoría. Esto implica, que el efecto de la violencia hacia una mujer va más allá de ella, ¿no? Que está involucrando al entorno. Entonces, la verdad que los datos van más allá de la víctima directa. Totalmente. El abordaje, ustedes destacaban esta mañana que el abordaje es multidisciplinario y además por el tiempo que requiera la mujer atravesada por violencia de género. En función de eso han tenido algunos datos, ¿no? Sí, lo que se ha tomado estadísticamente es que la mayoría de las mujeres, tenemos un 50% de las mujeres que concurren hasta 6 meses a la Defensoría. Esto puede ser que sea a los fines de poder trabajar la situación hasta que llega la denuncia, o puede ser que haya hecho la denuncia y esté en un proceso que requiere un tratamiento psicológico o un acompañamiento, que requiere un acompañamiento de un trabajador social para poder reubicarse socialmente, que es también uno de los cuestionamientos que nosotros nos hacemos como institución, en donde hace más de 20 años estamos asistiendo a víctimas de violencia. Por supuesto que la Defensoría va a seguir asistiendo, pero después de la asistencia, como dijo muy bien hoy el defensor, hay que pensar cuáles son las acciones para poder estas personas reconstruir su vida, poder desarrollarla y tener un desarrollo humano individual, libre, y que no dependa de ninguna institución ni de ninguna otra persona. Vuelvo al dato numérico porque por ahí en la fugacidad del mensaje se pierde. Son 225 casos de expedientes, perdón. Sí. Eso en lo que va del año. Tomado en un año, de noviembre del 2016 a noviembre del 2017, 12 meses. ¿Y hay alguna manera de comparar vinculado con el pasado o no? Sí, el año pasado también se hicieron estadísticas. Sí, yo no la constante ha sido que desde que nosotros empezamos a trabajar, sostenidamente van aumentando los casos. Sí, van aumentando. No es de una manera explosiva, pero va en crecimiento. Bueno, esto también tiene que ver con la presencia del centro en la comunidad, con el reconocimiento que la gente, cómo se transmite también boca a boca, más allá de las derivaciones de otras instituciones. Entiendo esa lectura, ahora no sé si lo compartimos. Sí. El otro tipo de lectura sería que, aún con campañas que se han intensificado en los medios de comunicación, aún con las marchas de Ni Una Menos que se han nacionalizado,
aún con sistemáticas acciones para frenar este hecho no se frena. Sí, que lo que pasa que respecto de esto, la mirada es pensar qué tipo de sociedad queremos construir. Y para pensar qué tipo de sociedad queremos construir es una sociedad que tenemos que pensarla entre varones y mujeres. Seguro. Y que tiene que ver con pensar desde la niñez, de qué manera nos comunicamos varones y mujeres, porque esta manifestación de la violencia nosotros la vemos como violencia contra las mujeres, pero también vemos violencia contra otros grupos vulnerables, que la Defensoría también los tiene sistematizados y detectados. Los niños, los adultos mayores. En definitiva, son síntomas de una sociedad en donde nos cuesta poder asumir al que es diferente o al que es más débil o al que es más vulnerable, y donde la manera que tenemos para poder comunicarnos a través de esto. O sea, es un síntoma de la sociedad, es un compromiso que debemos asumir como sociedad, pensarnos de otra manera. Así como a la mujer no le basta ir a hacer la denuncia para solucionar el problema, desde lo personal, desde lo social, que disminuya o que cese esa discriminación hacia la mujer, no es un proceso de un día, ni con una medida. Es una cuestión sociocultural que tiene mucho que ver con la educación, con los mensajes de los medios de comunicación, con las creencias. Y con la sensibilización, entiendo, a ver si ustedes comparten este pensamiento, ¿no? Con la sensibilización de todos los actores que participan en el circuito de la violencia. Porque uno dice, nosotros estamos hablando aquí en términos, dando por supuesto muchas cosas que en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos no existen. Pensar de que hay un fiscal o un juez sensible a una política, a una concepción de género, un concepto de violencia de género. Pensar que hay una policía sensible, pensar que la localidad es chiquita y que se cruzan victimario y víctima de manera frecuente. Es importante que encuentren esos espacios para poder animarse, porque si no, como decía Laura, ¿no? Perdón, la existencia de leyes no garantiza tampoco que éstas se ejecuten de manera adecuada o realmente resulten protectoras para la y de infraestructura, porque esa mujer que hace una denuncia a lo mejor tiene una dependencia económica, que si no encuentra un lugar de contención real para ir con su criatura, con su hijo, una casa, algo, ¿cómo hace para denunciar y después volver a la casa? Sí, totalmente. Tiene que ver, nosotros analizando esto, hoy tenemos todas las leyes que protegen a las mujeres. La República Argentina ha adherido a convenciones internacionales, tenemos la Agenda 2030, tenemos tratados internacionales, tenemos leyes provinciales, tenemos programas. La ley sola no es suficiente. Es necesario poder bajarlo a eso con acciones concretas. Y dentro de estas acciones concretas, reiteramos esto, de pensarnos, cómo nos pensamos en nuestro rol de varón, cómo nos pensamos en nuestro rol de mujer, y además de esto, cuáles son las posibilidades concretas que hoy ofrece esta sociedad para poder desarrollarnos en estos distintos roles. Porque también hay ciertas cuestiones que se piden a cada uno de estos roles que llevan a estas situaciones de violencia. Entonces el compromiso tiene que ser un compromiso social. No entendemos nosotros esta problemática como una problemática exclusivamente de mujeres, porque piensen que si estas mujeres en la mayoría de los casos se quedan con los hijos y los hijos son varones y mujeres, estos chicos posiblemente, si no hay otras opciones, pueden repetir estos modelos. Entonces el problema es pensar qué tipo de sociedad queremos nosotros, cómo nos queremos constituir, de qué manera queremos trabajar este tema. Porque cuando la denuncia llega, cuando interviene la justicia, es porque es el último eslabón que nos quedó, porque previamente no se pudo haber hecho nada, no hubo ninguna interrupción de ese ciclo, que tiene que ver muchas veces con las oportunidades. ¿Qué oportunidades tengo de poder salir, de poder tener mi propio trabajo, de poder tener mi propia vivienda, de que el otro también pueda entender de otro modo la manera de relacionarse, de qué manera se establecen las comunicaciones entre varones y mujeres, y además qué es lo que nos está diciendo hoy la sociedad? Creo que en esto del compromiso es el compromiso a todos los niveles, ¿no? De la publicidad, de cuáles son los roles, qué significa una mujer, qué significa un varón, qué significa un niño, porque estos son modelos. Y creo que estamos en una sociedad donde los modelos
los modelos, digamos, de lo que pretendemos que debe ser una sociedad en donde podamos vivir todos, no son justamente los que abundan. Yo quería, siempre resulta que nos impacta más los hechos más violentos, ¿no es cierto? Bueno, como el femicidio. Pero la violencia contra la mujer está cargada de microviolencias. Las microviolencias cotidianas que no se visualizan como violencia, desde los chistes de mal gusto, desde la publicidad que la muestra como objeto sexual, desde la descalificación en cualquier ámbito que fuera, desde la lectura de que los varones tienen que ser fuertes, que no tienen que dejarse dominar tampoco por las mujeres, que siempre tienen que ser los jefes del hogar. Esto implica violencia sobre el otro. Esas microviolencias en las que todos vivimos y no necesariamente visualizamos. Por eso exige un cambio social y cultural que nos involucra a todos, ¿no? Y nos hace mirarnos también hacia adentro y hacia qué actitudes tenemos con los demás. Eleonora, Laura, gracias por estar esta noche con nosotros aquí. Gracias a ustedes. Establecemos la primera pausa. La primera, ¿no? Nos queda mucho material. Así es, pausa. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Enseguida volvemos.